for finding my bargain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y estudiosos del backgammon? Hoy vamos a continuar con nuestra serie donde estamos revisando los conceptos más básicos del juego, los elementos, los fundamentos del juego de backgammon. Y hoy día vamos a revisar un tema muy importante, que es el tema de la seguridad, el jugar de forma segura. Este tema, el tema de la seguridad, surge a partir de una realidad, y la realidad es que el juego de backgammon es un juego donde es muy importante la evaluación del riesgo versus el beneficio. Y uno de los riesgos más importantes y más frecuentes que surge en una partida de backgammon es el de dejarle a nuestro oponente la posibilidad, ya sea voluntaria o involuntariamente, por parte nuestra, de que nuestro oponente nos golpee una ficha expuesta, es decir, dejar blots o dejar tiros a nuestro oponente. Como digo, eso puede ocurrir de forma voluntaria o involuntaria, dependiendo del tiro de los dados, pero eso hace que haya consideraciones estratégicas, y quizá la consideración estratégica más importante respecto del tema de la seguridad y de cómo jugar seguro es no dejar o evitar dejar tiros directos a nuestro oponente. ¿Qué son los tiros directos? Los tiros directos son aquellos que se dan cuando tenemos una ficha, tanto nosotros o nuestro oponente, dejamos una ficha expuesta o un blot a una distancia de 6 pips o menos de distancia de una ficha que pueda golpear eventualmente a ese blot. En otras palabras, un tiro directo es aquel que es posible de golpear con el número que aparezca en un solo dado, a diferencia de los tiros indirectos, que son aquellos donde es necesario utilizar ambos dados para golpear ese blot, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se hace la distinción entre los tiros directos y los tiros indirectos? Básicamente porque un tiro directo es mucho más probable de ser golpeado o de golpearlo que un tiro indirecto. Y para eso les voy a mostrar esta tabla que van a ver ahora en la imagen, donde se muestra la probabilidad de golpear un tiro directo. Es decir, cuando el blot está a 6 o menos pips de distancia. Y como ven, ¿cierto? Cuando tenemos un blot a 6 o menos pips de distancia, la probabilidad de golpearlo fluctúa entre un 31%, si es que el blot está a un pip de distancia, hasta un 47% si es que el blot está a 6 pips de distancia. Es decir, es mucho más probable golpear un blot a 6 pips de distancia que un blot a 1 pip de distancia. Y eso tenemos que considerarlo tanto nosotros cuando vayamos a dejar un tiro, como nuestro oponente cuando tenga que exponer un blot. En cambio, los tiros indirectos, dado que se necesita combinar los números que aparezcan en ambos dados para golpearlo, es decir, un tiro indirecto es cuando tenemos un blot a 7 o más pips de distancia de las fichas que lo pueden golpear. Como ven en esta otra tabla que les estoy mostrando acá, como ven, la probabilidad cae significativamente. Un blot a 7, 8 pips de distancia solamente es golpeado en un 17% de las ocasiones, y como ven en el resto de la tabla es bastante bajo el porcentaje, porque es menos probable, dado que hay que usar ambos números de los dos dados para golpear. Ahora, ¿qué principio? Este es un principio estratégico importante. Entonces, primero, evitar dejar tiros directos, porque es mucho más probable que sean golpeados que los tiros indirectos. Y si eventualmente tenemos que dejar un tiro directo, volvamos a la tabla de los tiros directos. Como ven, es mucho más probable golpear un tiro mientras más lejano está. Mientras más cercano al 6, el 6 es el tiro más probable, es mucho más probable que sea golpeada esa ficha. En cambio, si nuestro blot está a menos pips de distancia, idealmente a un pip de distancia, tenemos un 31% de probabilidad de que ese blot sea golpeado. Entonces, hay que evitar dejar tiros directos, pero si hemos de dejar tiros directos, esos tiros ojalá
que el blot esté lo más cercano posible, idealmente a un pip de distancia de la ficha que lo puede golpear, porque es el tiro directo menos probable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una posición que podemos usar como ejemplo. Acá nosotros estamos jugando las fichas negras y las blancas han lanzado un doble 6 en esta posición. Entonces acá las blancas están obligadas a dejar un tiro, ¿ya? Y hay dos posibilidades para las blancas para jugar este doble 6. Primero, pueden jugar dos fichas del 17 al 23 con los dos primeros 6 y otras dos fichas desde el 16 a el punto 22, dejando o exponiendo un blot a un tiro directo, ¿cierto? Con un 2 desde el punto 18 al punto 16. Esa sería una opción. Y la otra opción es que las blancas jueguen los 3 6 del punto 16, los jueguen al punto 22 y solamente una ficha del 17 al punto 23, exponiendo un blot en el punto 17 a un pip de distancia. Entonces, ya con el principio que acabamos de mencionar, ustedes podrán intuir cuál es la jugada correcta. Les dejo unos segundos para que piensen cómo habría que jugar este doble 6 para jugar de forma segura. Y bien, la respuesta es, como ya sabemos, si hemos de dejar un tiro directo, pero hay que evitar dejar tiros directos, pero si hemos de dejar un tiro directo, hay que dejarlo lo más cerca posible a la ficha que eventualmente puede golpear esa ficha expuesta o ese blot. Por ende, la jugada correcta acá es dejar el blot a un pip de distancia, porque ese blot solamente tiene un 31% de probabilidad de ser golpeado. En cambio, el blot, si lo dejáramos en la ficha expuesta, la dejáramos en el punto 16, ese blot tendría un 33% de probabilidad de ser golpeado. Por ende, la jugada correcta es mover 3 fichas desde el punto 16 y una desde el punto 17, exponiendo un blot a un tiro directo con un 1, ¿ya? Lo que solamente incluye 11 tiros posibles con un 31% de probabilidad de ser golpeado. Ahora, a este principio de dejar, cuando haya que dejar tiros directos, dejarlo lo más cerca posible, idealmente a un pip de distancia, para ir disminuyendo la probabilidad de que sea golpeado ese tiro directo, hay excepciones. Siempre en el backgammon hay excepciones y les voy a mostrar ahora un ejemplo de eso. Y bien, tenemos esta posición donde se da una excepción a este principio de que cuando haya que dejar un tiro directo, dejarlo lo más cerca posible de las fichas donde, que pueden golpear. Y esta es una situación ya de ellas. Tenemos que estamos jugando las negras y hemos tirado un 6-1. Bueno, el 6 es forzado, ¿cierto? Tenemos que jugar del 18 al 12, pero con el 1 hay varias opciones. Podemos jugar 6-5, podemos jugar 12-11 o podemos jugar, ¿cierto?, atendiendo a este principio que mencionábamos del 18 al 17, ¿ya? Uno podría decir, bueno, entre dejar un tiro directo al 5 y dejar un tiro directo al 4, hay que dejar, ¿cierto?, el blot lo más cerca posible de la ficha que eventualmente nos puede golpear. Pero acá se da una excepción, ¿ya? Esta es una posición, digamos, excepcional en ese sentido, ¿ya? No es muy frecuente una situación como esta, pero tenemos que tener presente esto. Y es que, como vieron en la tabla anterior, la probabilidad de ser golpeado con un tiro directo a 5 o a 4 blots o a 4 pips de distancia es la misma. Son los mismos tiros, son 15 tiros de 36. Y además, si nosotros acercáramos nuestro blot al punto 17, ¿cierto? Primero, no estamos disminuyendo la posibilidad de que nos golpeen, porque la probabilidad es la misma. Y además, existe otra razón que es menos evidente,
y es que si nuestro oponente en el siguiente tiro, por ejemplo, lanzara un 3-1 o un 4-1, perdón, un 3-1 o un doble 1, ¿ya? Tendríamos la oportunidad de golpear este blot con nuestra ficha, ¿ya? Por ejemplo, si nuestro oponente lanzara un 3-1 y nosotros estuviéramos en el punto 17, nos golpearía ese blot. Lo mismo si lanzara un doble 1. En cambio, si nosotros nos quedamos en el punto 18 y nuestro oponente tira un 3-1, no tiene cómo asegurar o no tiene cómo garantizar la seguridad de ese blot, lo que nos daría la oportunidad de golpear ese blot en el siguiente turno. Y si golpeamos ese blot, evidentemente con mucha probabilidad vamos a terminar ganando este juego. Entonces esta es una situación infrecuente donde se puede dar esa probabilidad, donde no necesitamos y de hecho sería un blunder, sería un gran error que nos acercáramos a la ficha pretendiendo disminuir la probabilidad de que nos golpeen, porque primero no la estamos disminuyendo y segundo estaríamos evitándonos, ¿cierto?, ganar tiros eventuales si es que nuestro oponente no lanza dados convenientes para él. Ahora, como decíamos al principio, el backgammon es un juego de riesgo-beneficio y no siempre vamos a poder jugar con seguridad, y de hecho es incluso no recomendable, ¿ya? Evidentemente el riesgo de dejar tiros, dejar fichas expuestas, es que nos golpeen y que perdamos terreno en la carrera, nos manden fichas de vuelta atrás, y que, bueno, en un caso extremo de tantas fichas que nos manden atrás, eventualmente aumente la probabilidad de que perdamos por gammon, ¿ya? Entonces es evidente que el riesgo es ser golpeado cuando dejamos fichas expuestas. Ahora, por otro lado, el jugar extremadamente seguro, de forma extremadamente segura, también tiene sus riesgos, pero no son tan quizá evidentes a simple vista. El riesgo de jugar de forma extremadamente segura es que, primero, vamos a demorarnos, nos vamos a tardar mucho en desarrollar estructura, sobre todo en desarrollar estructura interna o puntos de bloqueo. Por lo tanto, para nuestro oponente va a ser mucho más sencillo escapar de nuestro tablero interno con sus fichas traseras. Y lo otro es que vamos a tener una posición bastante poco flexible, ¿ya? Lo que va a redundar en un círculo vicioso. Entonces, jugar de forma segura, tenemos menos estructura. Al tener menos estructura, tenemos una posición menos flexible. Al tener una posición menos flexible, menos estructura vamos a poder desarrollar, y así sucesivamente, con lo que nuestra posición se va a volver vulnerable, y una posición poco flexible y con poca estructura significa que es vulnerable eventualmente a dejar tiros o a dejar fichas expuestas, no en la apertura, sino que en etapas más avanzadas del juego. Por ende, en el backgammon siempre hay que estar viendo qué riesgo hay que tomar y ver cómo controlamos o cómo gestionamos ese riesgo. Perdón. Y lo vemos ya desde la apertura, y acá hay un ejemplo de esa situación de cuando tenemos que asumir riesgos. Supongamos que ganamos el tiro de apertura y tenemos un 3-2 para jugar. El error de principiante clásico es jugar de forma extremadamente segura, moviendo una ficha del punto 13 al punto 8, utilizando el 3 y el 2, que suman 5, evidentemente, como no hay puntos de bloqueo, lo podemos hacer. El problema es que esto no desarrolla estructura, si bien es cierto, desestaquea el punto medio y deja una ficha extra en el punto 8, lo que puede ser bueno en etapas posteriores. No nos ayuda a ir desarrollando estructura. Entonces hay dos jugadas que son bastante mejores que esta, ¿ya? Y una de ellas es bajar, es como veíamos en el video de los tiros de apertura, 2 down, 2 abajo, es decir, 13-10 y 13-11, ¿ya? Bajando dos constructores desde el punto 13 a el punto 10 y al punto 11. Estos constructores eventualmente los queremos utilizar para armar puntos en nuestro tablero interno, ojalá rápidamente. Esta es una mejor jugada, es una jugada flexible, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Ya? El riesgo es que nos exponemos a tiros indirectos desde las fichas traseras de nuestro oponente. Para eso habría que
contar tiros, eso lo veremos en otro video más adelante. Pero entonces estamos asumiendo un riesgo, estamos asumiendo el riesgo de exponer fichas a tiros indirectos con el objetivo de buscar un beneficio. ¿Y ese beneficio cuál es? El de desarrollar nuestra posición o desarrollar nuestra estructura de forma rápida. Y la otra forma de jugar este 3-2 desde el tiro de apertura sería, por ejemplo, splitear nuestras fichas traseras 24-21 y bajar un constructor desde el 13 al 11 con el mismo con la misma idea, utilizar ese constructor del punto 11 para eventualmente armar puntos en el tablero interno rápidamente, idealmente el punto 6, perdón, el punto 5, y el spliteo de las fichas traseras con el objetivo de asegurar una ancla avanzada lo antes posible, ¿ya? Esa sería una forma entonces de jugar de forma flexible, gestionando la seguridad de nuestras fichas, asumiendo riesgos de tiros indirectos, pero con la búsqueda de un beneficio posicional rápido, ¿ya? En cambio, podemos examinar esta otra posición para pensar cómo podremos jugar este 3-2, ¿cierto? Y hay algunas diferencias importantes. Primero, esta es una posición que estamos recién saliendo de la apertura, y ya hay algunos cambios posicionales importantes. Primero, nuestro oponente tiene un ancla avanzada, nosotros también. Tenemos un ancla en el punto de barra de nuestro oponente tiene un ancla avanzada en nuestro punto 4. Y el otro detalle importante posicional es que nuestro oponente ya desarrolló algo de estructura interna. Tiene armado el punto 5, el tablero interno de nuestro oponente, entonces es mejor que el nuestro porque nosotros no tenemos puntos todavía adicionales armados en nuestro tablero interno. Entonces tenemos este 3-2 para jugar y tenemos las mismas consideraciones. ¿Cómo jugamos este 3-2? Jugamos de forma completamente segura, moviendo una ficha del midpoint al punto 8, bajamos dos constructores al punto 10 y al punto 11, bajamos un constructor desde el midpoint y movemos con el 3 del punto 6 al punto 3, escondiendo, ¿cierto? Y desestaqueando el punto 6 con una ficha en el punto 3. Bueno, hay varias posibilidades acá. Entonces, les dejo algunos segundos para que piensen cómo jugarían este 3-2 en esta posición. Y bien, efectivamente, entonces acá esta es una posición donde sí tenemos que jugar de forma segura, ¿ya? ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Hay dos razones en realidad. Una es que nuestro oponente tiene mejor estructura interna que nosotros. Por lo tanto, si va a empezar una competencia de golpes, nuestro oponente tiene ventaja, está mejor parado para sostener una competencia de golpes que nosotros porque tiene dos puntos internos. Por lo tanto, la probabilidad de que nosotros nos mantengamos en la barra si empieza a haber intercambio de golpes es mayor que la de nuestro oponente. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que si nosotros jugáramos como en el ejemplo anterior, bajando dos constructores, aumenta innecesariamente nuestro conteo de blots, nuestro número de fichas expuestas. En general, en el backgammon hay que tratar, salvo ciertas notables excepciones, hay que intentar que el número de fichas expuestas que tengamos sea el menor posible. Número uno, porque nuestra posición se hace más vulnerable, porque aumenta la probabilidad que nuestro oponente nos golpee. Y en segundo lugar, y esta es una razón menos quizá evidente, es que al aumentar el número de blots somos mucho más vulnerables a los comodines o a los jokers de nuestro oponente. Los jokers o los comodines son los tiros en los dados que son menos probables, pero que son bastante dañinos para nuestra posición, ¿ya? Entonces, cuando nuestro oponente tiene un tiro de suerte, ¿ya? Eso se denomina joker. Cuando tiene, no sé, un solo tiro que nos golpea 3 blots seguidos, ¿ya? Eso sería un comodín, ¿ya? O un joker. Entonces, el tener muchos blots nos hace vulnerables a los comodines de
nuestro oponente. Entonces, por ejemplo, en esta posición, si nosotros bajáramos dos constructores al 10 y al 11 desde el midpoint, un comodín para nuestro oponente sería tirar un 6-1 porque nos golpearía dos fichas con un solo tiro, ¿ya? Por ejemplo, si bajáramos los dos constructores y nuestro oponente tira un 6-1, nos podría golpear en el 10 y en el 11. Nos golpea dos fichas en la barra, entonces nuestro oponente va a tener la iniciativa. Entonces, en síntesis, en esta posición sí debemos jugar de forma segura, bajando una ficha desde el midpoint al punto 8 y esperando a ver cómo se sigue desarrollando el juego, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con la otra jugada? Que es bajar un constructor al 11 y con el 3 jugar 6-3, porque esto deja solamente un tiro indirecto con un 7. ¿Es seguro? Sí, es más seguro que bajar dos constructores, pero no es necesario jugar de esta forma en este momento del juego. Ya eso lo veremos. ¿Por qué no es necesario todavía? Lo veremos quizá en otro video cuando hablemos de ese tema. Entonces, esta es una posición donde sí es necesario jugar de forma segura. Bien, espero que les haya gustado el video y que les haya aclarado algunos conceptos, algunas probabilidades que son necesarios de tener en cuenta para jugar de manera segura, para gestionar el riesgo de dejar fichas expuestas. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Ojalá, eso me haría muy feliz, puedan compartir el video. Y nada, pues nos veremos en una próxima oportunidad. Les mando un saludo y que estén muy bien. Adiós.